Y comparto mi pantalla. La verdad es que con las pandemias, el puro hecho de ver caras se siente uno contento, ¿eh? Encerrado en casa, ¿no? Y caras bien, pues, no sé, inteligentes, etcétera, ¿no? Yo me siento ahorita contento, ¿no? De tener oportunidad de estar con ustedes. Bien, comparto mi pantalla. Y nos vamos a donde estábamos. Ah, entonces nos quedamos aquí con esta diapositiva, revisando un poquito el pasado, ver dónde estábamos ubicados y ahora sí presento en qué consiste el curso en una primera parte. Una segunda parte la vamos a ver. Yo supongo que vamos a llegar a la siguiente sesión para ver esa segunda parte. O sea, este curso no está hecho para cubrir un temario de carácter, ¿cómo llamarlo? Rutinario, sino está hecho con el propósito de aprovechar las herramientas de la ingeniería industrial, como está dicho aquí, que cuenten con una visión amplia de los distintos enfoques y técnicas desarrollados para el análisis y mejora de procesos, para luego estudiar con detalle aquellas que tienen mayor relevancia para mejorar la efectividad y eficiencia de las organizaciones. Y pueden ser que algunas sean viejitas, como el TQM, ¿sí? O no todo el TQM, sino una parte del TQM. Entonces vamos ahora a cubrir los siguientes temas. El anterior fue simplemente como un aperitivo. No habíamos entrado propiamente a la clase, sino estudiando revisando algunas estadísticas. Bueno, entonces vamos a ver cómo es la formación de un típico ingeniero industrial. Aquí hay ingenieros industriales que pertenecen a distintas escuelas. Entonces puede haber algunas variaciones y me interesaría conocer en un espacio que voy a abrir para ver qué variaciones pueden existir, ¿sí? Nos metemos un poquito a ver eso de las revoluciones para ver por qué esta es la cuarta revolución, no la cuarta transformación, sino porque es la cuarta, ¿sí? En el campo de la administración, nuestro compañero que tiene la maestría en ese campo, de lo que hablan es de la administración ágil, que es un tema muy, muy, muy interesante, pero ahí le llaman administración 5.0, o sea, nos llevan un punto de ventaja, ¿no? Acá en el campo de ingeniería le llamamos 4.0, nos falta la 4.1, la 4.2, etcétera. Pero en fin, vámonos a ver cómo es esa formación, ¿sí? Entonces, la primera parte, esa formación, se busca un equilibrio, así se justifica esta maestría, esta licenciatura y esta maestría. Ahorita estamos hablando de la licenciatura, ¿sí? Entonces dice, bueno, hay una serie de cuestiones técnicas que necesita conocer un ingeniero industrial. Aquí hablan de la parte mecánica, habríamos de agregar la parte electrónica, ¿sí? Algunos aspectos de diseño. Va a acercar para que se vea, porque nada más ahí están esas partes, ¿sí? Una esfera que pertenece a eso y se traslapa con otras, ¿sí? Ahorita vemos los traslapes. Y pues necesitan conocer algo de administración, cuestiones de organización, de productividad, de finanzas, de contabilidad, de evaluación de proyectos, que es lo que conocen generalmente, y deberían conocer algo de ciencias humanas. Y aquí ponen en particular liderazgo, ¿sí? Bueno, aquí hay unos campos traslapados, aquí la ergonomía, la parte mecánica con la otra parte, y qué sé yo. Bueno, vamos a verlas ya con contenidos, no así con
como una cosa, una figurita de internet que pegue por ahí, ¿sí? Entonces, esta es la formación, no la vas a revisar, sino simplemente vas a ver cómo están constituidas con esas categorías la carrera. Entonces, primero, pues no pueden entrar directamente a una carrera o paralelo a esa carrera tienen que estudiar una serie de ciencias básicas. Entonces, 9 matemáticas, y si no sabes matemáticas, pues no sé, ya. La verdad es que pero de que pasé muchos cursos, ¿sí? 5 de física, química, más física que química, y otras. Ya no me acuerdo cuáles serían esas otras. Del área de ciencias sociales y humanidades, una característica de la Facultad de Ingeniería es el hecho de que se le echa un vistazo a la parte de las humanidades, ¿sí? Eso es algo que viene desde Javier Barrosierra, que le daba mucha importancia a la parte de las humanidades y decía los ingenieros no pueden estar tan privados de la cultura y de socialización, etcétera, ¿sí? Bueno, ya, quitamos eso. 11 de materias de mecánica eléctrica. Estas materias dentro del campo de la gestión, de la administración. Sistemas de mejora ambiental, pues es un tema relevante, no lo coloqué en ningún lugar en particular, ¿sí? Unas materias de carácter matemático, de soporte a la investigación, de soporte a la ingeniería industrial, que son estadística aplicada, investigación de operaciones 1 y 2, son un poco, vamos a llamarle matemáticas aplicadas, ¿sí? Para utilizar, así se le conoce en algunos lugares, más que propiamente materias del área de ingeniería industrial. Y después, pues, ¿qué quedó en el circulito? Bueno, perdón, en el cruce. Ahí repetimos las materias de esta. Hay una materia de primer semestre. Pues, supongo que les platican cosas bonitas de ingeniería industrial y productividad para ver si no se equivocaron de vida o de carrera. Una segunda materia de estudio del trabajo. Una siguiente, de aquí el salto es de 4 semestres. Entre tanto, pues se divierten aprendiendo matemáticas, ¿sí? En un quinto semestre ven a estudiar el trabajo, los vuelven a dejar sin nada, hasta el séptimo semestre vuelve a aparecer una materia de ingeniería industrial, ¿sí? Y en el octavo aparece sistemas de calidad y planeación y control de la producción, ¿sí? Puede haber optativas, etcétera, pero dentro del cuerpo de materias regulares de la licenciatura, la pregunta es, ¿y ya? O sea, este grupo de materias convierte a un ingeniero común y corriente o un matemático en un ingeniero industrial. Pues dicen que sí, ¿sí? Esto, regresándonos un poquito al pasado, ¿sí? Corresponde a un mapa curricular del 2010. Y pues la gente se da cuenta de que no, espérame, esto no está bien, etcétera, ¿sí? Y nos faltan materias de ingeniería industrial, ¿sí? Entonces se planteó un nuevo plan de estudio en el que la verdad es que tuve el agrado de participar, ¿sí? Y el primer considerando, esto ya es de 2016, ya nuevamente se necesita un segundo jalón, se van haciendo, y más ahora, con las informáticas y con los 4.0 y con las pandemias, con el estudio en casa, en fin. Entonces aquí están las mismas materias, no se borró ninguna, se cambiaron de orden, dijeron, ¿cómo hasta el quinto? Bueno, pues vamos a bajarla al cuarto, esta que estaba en el séptimo pasó a ser del sexto, y esta estaba en el octavo, ya casi de salida, la pasaron al séptimo, y por acá pusieron calidad, creo que se conservó en el mismo lugar, ¿sí? Bueno, y el punto, la insistencia era, le faltan a los ingenieros industriales, ¿sí? Dentro de ese comité había ingenieros industriales, vamos a llamarle clásicos, el comité de carrera, que pues para ellos estaba maravilloso, ¿no? Y había otras personas que
pues que no eran ingenieros industriales y que tenían un punto de vista diferente, o que eran ingenieros industriales de más nuevecitos, ¿no? Es una cosa absurda que formen comités de carrera con viejitos, ¿no? Sí que está bien la experiencia, pero más bien así como si pertenecer al Parque Jurásico mereciera algún mérito, ¿no? Algún tipo de reconocimiento. Pues no, los jóvenes y, en fin, pero así eran de esas personas entre las que me encontraba yo. Y dijimos, bueno, cadena de suministro, miren, es el tema de moda, etcétera, metámoslo. No sé quién haya la propuesta, no quiero, simplemente estoy hablando como grupo y dijeron, vamos a meterla. En el 8º semestre. Se le abrió un espacio y se metió. Dice, simulación de procesos, hay unos paquetes padrísimos, entonces tú los cambios que hagas en el sistema, de repente los puedes modelar y puedes hacer una simulación del proceso y hay paquetería genial, ¿sí? Entonces la metieron. Yo supongo que para ustedes, si fue el caso, fue una experiencia muy valiosa. Y después metieron una llamada en el 9º semestre, una que se llama prácticas profesionales. Y en un 10º semestre, por acá abajo, análisis y mejora de procesos. Estamos hablando del 2016. Y este análisis y mejora de procesos es una réplica del curso de maestría, ¿sí? Quiero advertir que esta materia yo la doy en licenciatura, pero se la doy a puros ingenieros industriales y me meto a muchos de sus temas, ¿sí? A discutirlos y comentarlos. Y con ustedes no, con ustedes más bien lo que hacemos es extraer algunas de los mejores aspectos de la ingeniería industrial para que los que no son ingenieros industriales en un semestre tengan un sano conocimiento de cómo mejorar procesos usando herramientas de la ingeniería industrial, y los que sí son ingenieros industriales, pues para que ordenen muchos de los conocimientos que ya tienen, ¿sí? Pero que desafortunadamente les tocó una formación de esta naturaleza, ¿sí? La forma de este plan de estudios se replica, es muy semejante a lo que existe en muchas de las grandes escuelas de ingeniería. O sea, en ingeniería industrial en Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, en Latinoamérica, en la República Mexicana. O sea que esto no es ¿quién sabe por qué así a alguien se le ocurrió? O sea, originalmente de ingeniería mecánica, ¿sí? Y dijeron, no, bueno, es que ya está creciendo mucho la mecánica, ya está creciendo mucho la eléctrica, y vamos a separarlas. Y se abrieron 2 carreras, ¿sí? Eléctrica y mecánica. Después dijeron, no, ¿sabes qué? Es que dentro de la mecánica hay una parte muy relevante que es la ingeniería industrial, ¿sí? Entonces vamos a inventar una carrera bueno, no inventar, sino abrir en 2 la carrera de mecánica y la carrera de ingeniería industrial, pero como que eran los patitos feos de la ingeniería mecánica, ¿sí? O los mercaderes de la ingeniería, o qué sé yo, y le dio un espacio pequeñito, ¿sí? Y eso no es un fenómeno mexicano, es un fenómeno más amplio. Entonces en algún momento se dijo, no, pues vamos a abrir más espacios, se abrieron otros espacios, y el semestre pasado salió la primera generación de la carrera de ingeniería industrial que con este plan de estudios, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay pocos nuevos. Aquí en este curso, tal vez ninguno, y hay informaciones diferentes. Ahorita no quiero que discutamos qué es esto en particular en el país de origen, ¿sí? Pero pues, si algún día me dicen, profesor, se equivocó, le voy a mandar una página con información de la universidad de algún lugar, donde la formación es de esta manera, ¿no? Y estoy dispuesto a decir en un siguiente semestre, esa era la formación de los ingenieros industriales en general en el mundo, excepto este país que tenía ya esa ventaja, o esta universidad dentro de este país que tenía esa ventaja, ¿sí? Bueno, y como hay personas extranjeras en el grupo, pues me pueden corregir, y eso para mí no es negativo.
me están ayudando a aprender más, ¿no? O sea, ¿cuál fue su interpretación de esa ingeniería industrial diferente de la mexicana? Y siempre esas comparaciones enriquecen más que desgastarse. Me voy a equivocar muchas veces y si se dan cuenta, me lo dicen, por favor. Pero no es una equivocación por andar fantaseando. Bueno, entonces, si ese es el plan de estudios, ¿por qué los ingenieros industriales son competitivos? Había una reunión de trabajo en la que había ingenieros mecánicos, qué sé yo, y así los patitos feos en la ingeniería industrial. Y decía alguien, eh, eh, pues sí, no tienen la formación científica, no hay tantos doctores como sí los hay en ingeniería eléctrica, no hay ingeniería como los hay en ingeniería mecánica, en la facultad prácticamente están ya son islas dedicadas a los doctores, ¿sí? Eh, y sin embargo, apunta uno de ellos, sí, pero ellos sí tienen chamba, ¿sí? O sea, ellos sí tienen trabajo. Y muchos de los que se forman más científicamente, pues resulta que no tienen lugar en el campo ya de trabajo. Entonces algo está pasando. Bueno, pues algo que está pasando es de que el ingeniero industrial no puede dejar de ver el campo de las aplicaciones. O sea, centrarse en la pura teoría no le es suficiente. Toyota nació en una fábrica, los TQMs nacieron en lugares semejantes. Luego platico con mayor detalle el Six Sigma, pero el Six Sigma se jubiló un señor de una empresa y decidió inventar su enfoque. Lo creó para vender, le funcionó muy bien. Entonces está muy de la mano de las aplicaciones. Bueno, pero hay otra particularidad más, ¿sí? La siguiente particularidad es de que, digamos, esas son las áreas de especialidad en una empresa. Podríamos cambiarlas, pero aprovechamos una figurilla por ahí, ¿sí? Entonces dice, hay un área técnica, la gerencia de diseño, la gerencia de producción, hay un área de ventas, la gerencia comercial, de promoción, de mercadotecnia, hay un área financiera, o sea, de dónde, cuánto se ingresa, cuánto se gasta, dónde tenemos que pedir prestados si es que queremos invertir, el área contable, que bueno, para mí sería parte del área financiera, pero en fin, un área de seguridad y podríamos crear otro que le llamaríamos áreas funcionales, ¿sí? Quien sea, el primero que tenga una propuesta. ¿Por qué es competitivo el ingeniero industrial? En ninguna de estas cosas es experto. Sin embargo, sabe de evaluación de proyectos, sabe algo de finanzas, sabe algo de estudios de mercado, sabe un poquito o mucho de ingeniería mecánica. Llevan un curso espantoso que se llama costos y no sé qué cosas y le saben un poquito, dicen, ay, en la torre, pues ni modo, son de los tragos amargos. Saben algo de seguridad, pero no, de ninguna, o sea, saben de mucho y saber de mucho, pues es tal vez saber de nada. ¿Quién tiene una propuesta? ¿Por qué son estos ingenieros industriales competitivos? Porque hay como, reúne varios campos Ajá, prácticos, o sea, no es solo como que se enfocan en una cosa, sino que saben un poquito de todo, pero al lado de lo que dice. O sea, sí puede como que, sí, uno tiene como esas áreas, pero al final no las maneja todas en realidad, ajá, porque como que es un, eh, un pincelazo de todo un poquito durante la carrera. ajá. Pero es competitivo uno por eso mismo, porque sabe uno de finanzas, pero también sabe de optimización, de Y puedes calidad. comunicarte. Sí, pero además lo integras de alguna forma. Sí, Y lo integras de esta forma. Que sería lo que se denomina como una visión de procesos. ¿Sí? O sea, nosotros decimos, a ver, vamos a diseñar un producto, pero no nada más diseñar el producto, pero pues lo queremos diseñar para que se venda. Entonces vamos a ver si tiene factibilidad técnica, pero vamos a ver si también tiene factibilidad comercial o de mercado, ¿sí? Se vende, si se puede hacer y se puede vender.
¿Y cuánto necesitamos dinero necesitamos para echar a andar ese proceso? Llevar algún tipo de control y cuidar los aspectos de seguridad, porque pues, si se lesiona a la gente, el proceso ya no es tan efectivo, ¿sí? Entonces, lo que tiene la ingeniería industrial, como bien dijo Camila, Camila es química, está en una maestría en química de proyectos, de administración de proyectos, si no me equivoco, o de formulación de proyectos. ¿Qué correspondería, Camila? ¿Formulación o administración o las dos? Es ingeniería y administración de O sea que proyectos. sí, le incluye las dos. O sea, Sí, tanto formulación como administración de los proyectos. sí. Bien, y con ingenieros químicos. Los ingenieros químicos, aunque no lo saben, en su carrera, después en el campo profesional, sí, saben de procesos, pero de manera natural, ¿no? Se entra una materia prima, la calientan, luego la mezclan con otras cosas, se vaporiza, la tienen que enfriar y al final de cuentas sale un poliéster o no sé qué cosa, ¿no? Todo eso es un proceso químico o de fermentación o de alguna fabricación de alimentos, etcétera, y tienen esa capacidad vamos a decir, la propia de la carrera de ver las cosas como procesos. Y resulta que en su campo profesional ustedes van a encontrar, ustedes como ingenieros industriales o algunos mecánicos ya con el agregado de la ingeniería industrial, que al lado tienen a un ingeniero químico y que la comunicación no es tan complicada, ¿no? Entonces también tienen esa visión de procesos y no son muchas, ¿sí? En el posgrado a esto le llaman una visión de sistemas. Bueno, les gusta la palabra de sistemas, a mí también me puede parecer buena, y para mí el equivalente de una visión de sistemas es una visión de procesos, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que los va a hacer muy competitivos, a pesar de estos pesares, ¿sí? A pesar de que su formación como ingenieros industriales era muy pobre, llevaban una materia que se llamaba procesos industriales, cómo se fabrica el papel y cómo se fabrica alguna otra cosa, ¿sí? O sea, equiparando un poquito lo que sabían los ingenieros químicos. Son materias muy acertadas, me parece eso, ¿sí? Y llevaban procesos industriales 1, procesos industriales 2, donde aprendían de manera indirecta de procesos, ¿sí? Y en las clases les hablan continuamente de procesos. Entonces, digamos que de manera, o sea, en medio de las cosas aprendían a contar con esta visión de procesos, ¿sí? Bueno, ahora, ya visto esto como un panorama general, Camila, yo hacía una observación de otras escuelas, ¿sí? Como tú y como algún otro compañero, Alejandro, que pertenece a una escuela eh, particular, Claudia, que también trae una formación de otro lado, entre paréntesis, Claudia y Camila son colombianas, ¿sí? Y algún otro que tenga una observación con respecto a lo anterior, me voy a quedar un ratito y si quedan de mandarme material, lo recibo con muchísimo gusto o discutimos algún asunto particular, ¿sí? Bien, vamos a una segunda parte, que es el desarrollo del análisis y mejora de procesos en el tiempo. Entonces aquí tenemos a una persona que está haciendo un hilado, tiene esta herramienta, es una herramienta en la que el trabajo es de carácter manual, ¿sí? Entonces con esto ejemplificamos cómo sería la producción antes, pues antes se fabricaba cada hacha de manera individual, o sea, no había una fábrica de hachas, ¿sí? O de cuchillos o de espadas, ¿no? O sea, todo se hacía de manera artesanal. Y en el año de 1750, este señor se llama Adam Smith, escribe un libro que es un clásico para los economistas. Yo creo que nuestro compañero de ingeniería de administración ha escuchado referencias de él, que es Adam Smith, ¿sí?
Entonces Adam Smith escribe su libro La riqueza de las naciones y dentro de eso nos plantea lo siguiente. Lamentablemente no he conseguido una diapositiva mejor y pues no le hago al dibujo, entonces espero que podamos ver algo, ¿sí? Aquí está este señor platicando pues, con otros, ¿sí? Y les platica, les comienza a plantear por qué Inglaterra es una nación próspera y en cambio los nepalíes, en este caso, son pobres, ¿sí? Entonces lo que dice que los nepalíes son pobres porque al salir el sol, son bien chambeadores, pero sucede lo siguiente, que los nepalíes empiezan una jornada de trabajo y comienzan a producir un alfiler. Alguna vez me enteré de por qué los alfileres son importantes, ¿no? Eran importantes, ahorita no me acuerdo, ¿no? Pero eran importantes, ¿sí? O sea, hay una justificación, ¿sí? Y dice, ¿y qué creen? Pues que nosotros aquí en Inglaterra no trabajamos de esa manera, sino que nosotros lo que hacemos es establecer una cosa que le llamamos la división del trabajo. Entonces, en la división del trabajo, alguien se dedica por acá están enderezando el alambre, luego metiéndolo en un carrete por acá, todavía acabándolo de quitar lo torcido que tenga, ¿sí? Y aquí en algún lado lo cortan, etcétera, y aquí está finalmente sacándole filo a la punta del alfiler, ¿sí? Esto, ¿cómo le llamaríamos en ingeniería industrial? Bueno, pues le llamaríamos división del trabajo, ¿sí? Entonces, dividiendo el trabajo, que es el comentario que tengo aquí, la ampliación que hice por acá, apenas se alcanza a leer. Dividiendo el trabajo, se producen más de 48,000 alfileres por parte de 10 personas, lo que da 4,800 alfileres por persona. Entonces dice, mientras aquí nada más se produce uno, vamos a pensar que exageró y se producen no uno, sino 100. Pues acá se producen 4,800, ¿sí? Entonces, como en Inglaterra tenemos este sistema de producción, nosotros somos ricos y ellos son pobres. Era su argumento, la evidencia que a él se le convirtió en teoría, ¿no? Con la riqueza de las naciones. Pero hay otro elemento que también contribuyó a lo que estaba apuntando Adam Smith. Entonces aquí tenemos a esta chica que está hilando y en otro momento a alguien se le ocurrió, pues no lo hagas a manita, hazlo con una máquina que haga las veces de lo que tú haces con las manos, con los dedos, pues que lo haga esta máquina. Esta máquina se llama Jenny, la tejedora Jenny, y la colocan como uno de las formas de mecanización primeras, ¿sí? Entonces la eficiencia que logra alcanzar aquí está nada más dándole vueltas y aquí y de este otro lado que vaya haciendo cosas simpáticas la máquina, pues resulta mucho más efectivo, ¿sí? Más adelante, esto le llamaron la mecanización. Más adelante se da, esta es una especie de máquina de vapor. También es la primera, y si no es la primera, es la segunda. Y es más, ya me confundí si es una máquina de vapor, porque me parece que aquí abajo va un río, ¿no? Entonces, más bien, habría no un movimiento, no, pero aquí hay una caldera. Ya no sé. Pero a esto sería el uso de la energía hidráulica, el uso de la energía termodinámica, de la termodinámica, para hacer que esta rueda no se mueva a través de esta mano, sino que se mueva con un motorcito. Y esto formaría en su conjunto lo que se conoce ya como la mecanización, o una mecanización ya 2.0, no sé qué numerito le hubieran puesto en aquellos años, ¿sí?
Y después alguien, recordando a Adam Smith, dice, oye, ¿y qué pasa si ponemos muchas maquinitas juntas? Entonces, si nosotros ponemos muchas maquinitas juntas, ahí estaba Adam Smith, pues hacemos algo que se conoce como la línea de producción, ¿sí? O la producción en línea, ¿sí? Entonces, dice, no, pues aquí las eficiencias son enormes, la chamba la hacen las máquinas, ¿sí? Esas máquinas sustituían fuerza laboral humanos, o sea, empleados, obreros, y quedan sustituidos por estas máquinas, se incrementaban las eficiencias de una manera notable, y a raíz de eso hubo revueltas en Inglaterra, donde quemaban las fábricas los obreros que estaban siendo desempleados, ¿no? De alguna manera, ahora nos estamos acercando a algunas épocas de algo de esos años, cuando crece la pobreza y la desigualdad y el desempleo, ¿no? Que se vuelven problemas crónicos. Bueno, quitamos ese aspecto y después a otro señor notable se le ocurrió hacer esto, ¿sí? Dice, oye, mira, aquí el producto va pasando por, bueno, vamos a quitar eso. Lo que hace es lo siguiente, dice, a ver, ¿cómo se fabricaban autos antes de la mecanización? Bueno, ya con la mecanización, más bien. Bueno, pues el auto estaba aquí paradito y que les colocaban las llantas y los chasis y los ejes, pues eran los primeros que entraban. Ya que acababan ellos, venía otra persona en la que hacía el siguiente trabajo y digamos que el lugar de trabajo era donde estaba colocado el coche, ¿sí? Bien. Y lo que se le ocurrió a Ford fue, ¿sabes qué? Que lo que nosotros vamos a hacer es que el coche, en lugar de que vengan al coche, el coche va a ir a ellos. Y estableció lo que se llama como la línea de ensamble, ¿sí? Y también aumenta las efectividades de una manera enorme. Todo esto se hace a raíz de que alguien inventó una teoría o se hace a raíz de que alguien, observando una forma de trabajo, se le ocurre algo. Entonces diríamos que pues primero se le ocurre a alguien algo, lo desarrolla y tiempo después va a aparecer un señor que se llama Frederick Taylor e inventa lo que se conoce como la administración científica y que podríamos considerar como el papá de la ingeniería industrial, ¿sí? Hay que reconocer que Taylor no lo inventa desde un cubículo, sino que lo inventa desde adentro de las fábricas, desde adentro de la producción, ¿sí? En alguna época se mete a una fábrica, perdón, no a una fábrica, sino a una construcción en la que están pegando ladrillos, ¿sí? Y haciendo excavaciones y se comienza a ver, este tipo es muy bueno para excavar, ¿no? O sea, ¿cómo le hace? O sea, ¿qué tipo de herramientas es la que emplea? Porque es el que avanza más rápido, ¿no? Igual con el de los tabiques, etcétera, y comienza a estudiar cómo hacen sus trabajos, ¿sí? Y de ahí decir, es que los más eficientes lo hacen de esta manera y comienza a plantear sus teorías. Entonces, en aquella época, algunos de los puntos que toca el señor son análisis del trabajo, tiempos y movimientos. Ustedes, como los que son ingenieros industriales, saben de esto, es uno de los temas clásicos. Estudio de la fatiga humana, voy a decirlo de una manera cruel, no soy partidario, pero en fin, no importa que se cansen, el problema es que cuando se cansan ya no producen lo que deberían de producir si estuvieran descansados. Entonces, ¿hasta qué momento podemos hacerlos trabajar, no? Y tal vez esto haya tenido que ver con la reducción de las jornadas laborales, ¿sí? Diseño del trabajo y especialización del obrero, que sería una parte consecuente de esta, y parte de la línea de producción. Diseño de cargos y tareas, pues algo que hace cada quien.
incentivos salariales y premios por producción. Si produces más vas a trabajar a destajo, pero si produces más, le echas ganas o eres poderoso, pues te voy a pagar más, voy a reconocer eso, ¿sí? El concepto de obra económico, no sé en qué consiste exactamente. Condiciones ambientales del trabajo, una de las cosas que se descubren es que si hace mucho calor, la gente rinde menos. Entonces, pues hay que hacer que no suden tanto. Y les digo, no la preocupación del obrero, sino la preocupación es que no rindan, ¿sí? Y si hace mucho ruido, no rinden. Y si la iluminación no es la mejor, tampoco rinden, etcétera. Estandarización de métodos y de máquinas, así que habría tiempos no sé qué cosa, y la supervisión funcional, ¿sí? Entonces, todo esto, dice uno, caray, pues este señor era así como alguien que ve el futuro, como una especie del novelista Julio Verne, pero este lo veía en las fábricas, y esta es buena parte, un porcentaje importante de la formación del ingeniero industrial en estos mismos momentos, ¿no? O sea, retrabajando cosas que ya hacía Frederick Taylor, ¿sí? Vamos a continuar con esta historia, pero tal vez corte, déjame ver qué diapositivas siguen. Y sobre eso voy a presentar una siguiente. Entonces vamos a conectar esto, un par de diapositivas y terminamos esta sesión, ¿sí? Entonces en una primera, perdón, vamos ahora a hacer un viaje desde aquellos años, nos fuimos hasta Adam Smith, luego nos seguimos con los principios del siglo pasado, de los 1900, y vas a tratar de llegar de una manera muy veloz hasta nuestros días o hasta parte de las próximas décadas, ¿sí? Entonces, dice, en un primer momento, lo que está anotado aquí, ¿sí?, es la mecanización, usar el poder del agua y del vapor, ¿sí? Que es la que correspondería hasta antes de que llegara a la línea de producción, ¿sí? O sea, aquí incluimos mecanización, o sea, el trabajo artesanal deja de ser el relevante, ¿sí? Y viene la época de la mecanización de la línea de producción, ya estamos hablando de los 1900, ¿sí? La producción en base, la línea de ensamble y el uso de la electricidad, además de estas dos formas de energía, ¿sí? Y ya, bueno, estas ya las vimos, ya sabemos un poquito de historia de la ingeniería industrial. Vámonos a la tercera. Dice, las computadoras y la automatización, ¿sí? Entonces, nada más para tener un poquito de idea, pues la NASA que mandó al hombre al espacio, ¿sí? Pues veía las cosas en computadoras, etcétera, ¿no? Los grandes frames. Esa fue la época de la computación. Cuando inicia, pues hay quien le echa la culpa en la época de la Segunda Guerra Mundial, con este señor que descubrió que estaba investigando cómo decodificar los, 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 los mensajes en clave que enviaban los alemanes, entonces decodificarlos. Mentalmente pues era imposible, y él inventó una máquina que los decodificaba, o sea que buscaba similitudes, etcétera, y los traducía al inglés, ¿sí? Entonces ahí le echan la culpa a él, se llama, bueno, alguien muy conocido como el papá de la computación, ¿sí? Vamos a plantear eso cuando, bueno, pues se le pone de fecha de arranque, 1950. Aquí tengo es un recortito que hice por ahí, ¿sí? Dice equipos para automatización industrial. En 1960, tras el desarrollo de los transistores, ya existía la radio, se desarrollaron en Europa los primeros controladores electrónicos lógicos, cableados y con una terminología ahí rara, ¿no? Eran máquinas de computadoras de bulbos, ¿sí?
o de transistores. Más bien eran de bulbos antes y las convirtieron en transistores. Cuando eran de bulbos, pues tronaban por el calor que se generaba, ¿sí? Los coloca aquí en 1960, ya tiene un rato, ¿sí? A mí en 1968, 69, o sea, pongamos los 70, fui de las primeras personas que recibió un curso de programación, ¿sí? De computadoras, Fortran. Seguimos. Y aquí colocan entre las posibles causas de esa automatización, ¿sí? Habla de una crisis, no sé en qué se busca la automatización y la robotización, digamos, los avances de la ciencia llevaron a estos campos, surgen no solo la automatización o la parte electrónica, sino también las fibras ópticas, la fibra de vidrio, el teflón, etcétera, se invertan sustancias, qué sé yo, la industria textil, ¿sí? Y todo esto en su conjunto nos lleva a la ingeniería industrial y ya se me fue la que debería de aparecer a continuación. Entonces aquí tenemos una máquina en la que ya no hay hombres, ¿sí? Todo está automatizado. De hecho, esta no es una fotografía de una fábrica, sino que es algo que se recrea computacionalmente, tan bonito que parece de veras, ¿sí? Pero ya no hay hombres. Aunque sí hay hombres, nada más que esos hombres están detrás de una tablet, en este caso. O sea, desde aquí están dirigiendo toda la producción en la empresa. Esto lo relacionamos nosotros con esta cuarta transformación, que son los sistemas ciberfísicos, ¿sí? Y a alguien se le ocurre inventar entonces, bueno, aquí está un Uber que no solo se aplica en las fábricas, sino este tipo de cosas tienen influencias en muchos otros campos, ¿sí? Y se le llama la revolución 4.0, ¿sí? ¿En qué consiste la revolución 4.0? ¿Sí? Bueno, ¿en qué consiste la revolución 4.0? Pues va a ser así como una telenovela. Lo verán ustedes en el siguiente capítulo, ¿no? Que se da hasta el próximo lunes. Comentarios, todos ustedes deberían de tener ya acceso